está con nosotros Elvira Abarca, investigadora gastronómica y chef, que en este día... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás, Elvira. Muy bien, gracias. 15 de septiembre y nos vienes a platicar, Elvira, pues tantas historias que hay alrededor del chile en nogada. Comienza a contarnos. Bueno, quiero empezar por decirles que el chile en nogada es llamado platillo mexicano de leyenda con sabor a historia. Wow. ¿Por qué? Porque nos traslada justamente a un suceso histórico y leyenda, bueno, porque hay varias versiones. La que comúnmente conocemos es de que fue preparada el 28 de agosto, santo de Agustín de Iturbide, por las madres de agustinas en el convento de Santa Mónica, en Puebla. Claro, ya en Puebla. Exactamente. Y bueno, fue en honor a que era su santo, pero además en ese año, en 1821, había firmado el Acta de Independencia. Por lo tanto, tenían que buscar un platillo que llevara los colores patrios. Okay. Y bueno, decidieron ofrecerle el chile en nogada por el verde del chile, el blanco de la nogada y el rojo de la granada. Sin embargo, el historiador, que además hizo un libro llamado La comida mexicana del siglo XIX, José Luis López, él nos comenta que no fue en el siglo XVIII cuando se preparó por primera vez el chile en nogada, sino que fue en el siglo XIX. Ah, posterior a entonces. Posterior a Iturbide. Sí. Pero sin embargo hay otra versión de Melitón Salazar, Sí. que él hizo una recopilación de recetas poblanas y también tiene un libro que de hecho así se llama, Comida Típica Poblana, en donde dice, bueno, sí fue del siglo XVIII, pero no fue la primera vez que se elaboró cuando se le ofreció a Iturbide. El chile en nogada ya se había preparado antes, posiblemente de alguna manera diferente, ¿sí? Claro. Y lo que ellas se cree que hicieron fue La adaptarlo, nogada, a lo mejor. Claro. exacto, adaptarlo al a esa platillo. fecha, ¿no? Pero Claro, sí de también. origen poblano, eso sí. 100% poblano y 100% mexicano, pero hay otra versión Ay, a ver, cuéntanos, de Elvira. una familia de Atlisco, que es la familia, la señora Azcárate Pérez. Dicen que ella fue la primera persona en prepararlo, que no era monja de ningún convento, ¿sí? Y que ella fue la primera persona en que lo preparó. Y que además ellos tienen el dato de que ¿sí? ella fue la primera ¿sí? persona. ¿Y por que qué lo razón lo preparó. preparó esta señora? Nada más se le ocurrió, estuvo probando, jugando. No está muy 100% seguro, pero al parecer era sobrina del gobernador Francisco Pérez, que había sido gobernador en una época de Puebla, y entonces era su sobrina y como que ella sabía y conocía muy bien la receta y la preparó. Pero no está 100% confirmada esa información. Ninguna de estas, ¿no? Ninguna. O sea, realmente no sabemos de dónde es el origen. Pero hay otro dato importante, que la nogada, Sí. cuando se prepara con el chile en nogada... La nogada lleva nuez, ¿verdad? La nogada lleva nuez, definitivamente. De hecho, es por eso que se llama nogada, por la nuez. Por la nuez. Sin embargo, ya se preparaba antes, pero de manera salada y se comía con pescado. Ah, ¿de verdad? Esta ¿Se salsita. rellenaba? La salsa, sí, la nogada. La nogada era salada y era para comerse con pescado. Entonces, posiblemente sí exista la posibilidad de que únicamente hubo una modificación para el chile en Claro, nogada. que ya existía a lo mejor esta receta hace añísimos y se fue modificando. Así Efectivamente. es. Como que se va adaptando a los tiempos también, ¿verdad? Exactamente, y sobre todo, hoy en día conocemos muchas versiones de los ingredientes originales del chile en nogada. Claro. Una cosa que sí dicen los poblanos, si se prepara un chile en nogada que no sea julio, agosto y septiembre, no es chile en No nogada. es chile en nogada. Punto. Ahí está. Sí. Muy Entonces bien. los que estamos disfrutando ahora en septiembre sí Sí son son chiles chiles en en nogada. nogada. Elvira, pues Sí. muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, ustedes. Elvira.